d'això, hem tingut algun problemilla, és una mica tard, però moltes gràcies per estar aquí. Per la biblioteca, com sempre és un gran plaer presentar llibres, que això és el que ens toca. I llavors estem molt agraïts a la Maria, que hagi volgut venir a la biblioteca a fer la seva presentació de la seva darrera obra. Ja molts la coneixeu, sabeu que també està en el Centre Cívic fent les xerrades sobre dones importants i que també podeu veure-les al seu canal, les xerrades una vegada editades, i que també estarem el dimarts 23 en una parada de Sant Jordi, on també hi serà ella per signar els llibres. I moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí i a gaudir de la seva presentació amb el Quique. Bona tarda, buenas tardes. En nombre del Centre d'Estudis Arxiu Vila de Sos, que como sabéis es la entidad del barrio que estamos cuidando el tema de la memoria histórica, de la conservación y la divulgación de la memoria histórica. Seré Quique, tesorero del centre. Y en primer lugar, dar gracias a la biblioteca, al Banc del Temps, a la Peña Barcelonista, por haber ayudado a María a promocionar este acto. Y como decía, desde el Centre d'Estudis Arxiu Vila de Sos, también una de nuestras funciones es apoyar la cultura en general, apoyar la investigación y la divulgación de la historia, apoyar a la biblioteca en aquellos actos culturales, sobre todo si son personas o entidades del barrio, y por supuesto apoyar a los magníficos escritores que tenemos ahora en el barrio. La verdad es que está saliendo una obra muy importante. Aquí tenemos la madre de alguno, de Iván, pero por aquí el arte los veremos a todos, ¿vale? Uno de ellos a mí me toca presentar es a María. María y yo coincidimos en la escuela Bon Pastor, aquí en la escuela. Entonces hay que decir que la escuela no era mixta, íbamos los chicos y las chicas por separado. Pero aparte de que no íbamos a clase, nos conocíamos en el patio, en las excursiones, nos conocíamos en la calle, de jugar. Y le había perdido la pista, porque ha estado viviendo fuera del barrio. Pero desde hace unos meses me encontré con ella otra vez. Y me llevé una sorpresa. Me llevé dos sorpresas. Una, que compartíamos una afición, que es por la historia, por conocer la historia y estudiar y investigar. Y la otra es que es súper prolífica escribiendo libros. O sea, es que ha escrito varios libros. Y puedo nombrar La Hoguera del Odio en el 2013, puedo nombrar Galo Zurí, El hijo bastardo número 6 de Satanás, en el 2014. Ganó también un premio de poesía, Brujas y Hadas. Y ya ha colaborado en diversas emisoras de radio, como Onda Cero, en Radio 4, en Radio Moyá. Ha escrito artículos para la prensa y, como ha dicho Nuria, tiene un canal de YouTube que se llama Te Miré Televisión, en la cual se comentan temas de historia, geopolítica y misterio. Hoy nos va a presentar, dentro de la primera novela que he nombrado, la primera parte, que es La Semilla del Mal. Es una novela, a mí me la dedicó, me lancé a leerla, me gustó, me encantó, la ha leído mi madre, la ha leído mi mujer también. Coincidimos todos que es una novela que te engancha, que es una historia de dos familias, una aristócrata alemana, en un contexto muy difícil de Alemania, entre guerras, en la cual ellos salieron perdedores de la Primera Guerra Mundial, un tratado de Versalles que los devastó. Y en estas dos familias hay un chico y una chica y existe una relación entre ellos. Yo no voy a explicar más, no voy a hacer spoilers, voy a explicar a ella. Podéis comprar el libro hoy, Pero la verdad es que si algo coincidimos es que es una lectura muy agradable, es una lectura que te engancha, cada capítulo te invita a seguir con el siguiente. Y qué deciros, yo no voy a explicar más spoilers porque si no me lanzaría a explicar más cosas del libro, pero la verdad es que va dando datos de temas históricos que están muy bien documentados, tiene un rigor histórico, la verdad, interesante, y que cuando los lees estás leyendo esa historia, te estás incluyendo la historia, pero a la vez te está dando datos que la verdad que son interesantes. Y yo sin más le dejo a ella. Yo me he guardado un par de frases aquí como una reflexión al final, alguna pregunta, y yo creo que ella debería empezar por explicarnos un poquito su afición por la historia, cómo se animó a escribir y
investiga y cómo lo plasma en estas novelas. Venga, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por supuesto a la biblioteca y a todas las asociaciones que están colaborando, como la Piña del Barça, como el Banc del Temps y alguna que me dejo porque no la recuerdo, pero ya lo ha mencionado él. Y por supuesto a todos ustedes por estar esta tarde aquí, porque cuando un escritor o una escritora va a presentar su trabajo, el miedo escénico que tienen los actores cuando estrenan una obra de teatro o una película, lo pasamos también los escritores porque decimos, ¿vendrá o no vendrá la gente? Entonces está ahí ese nerviosillo, pero estoy muy contenta, la verdad, con todos los que habéis venido. En lo referente a lo de Quique, pues es cierto, nos conocimos en el cole, pero hemos perdido el contacto por completo porque he estado muchos años fuera del barrio. Y sí que es cierto que hace 2 años regresé y dio la casualidad que estas navidades, bueno, poco antes de las navidades nos reencontramos en el mercado y a partir de ahí, bueno, pues salió la idea de poder presentar la novela aquí, de hacer más cosas, de involucrarme yo más en todo lo que son los actos culturales del barrio y estoy encantada. Me salió la oportunidad de hacerlo de las charlas sobre mujeres en la historia en el barrio del Quets todos los lunes. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho con las charlas, porque de hecho a mí todo lo que tiene que ver con la historia me apasiona. Quique me ha preguntado que desde cuándo me gusta la historia. Bueno, pues me gusta desde que soy muy niña. La descubrí en sexto de GB con el profe Emilio, que tú te acordarás de él. Y a partir de ahí, bueno, pues la manera que él tenía de enseñar la historia fue lo que hizo que yo me enamorara de la historia, y aunque sí que es cierto que no tengo una licenciatura universitaria, porque bueno, a veces las circunstancias de la vida pues, no te permiten estudiar. Sí que es cierto que desde siempre, bueno, pues de alguna manera soy una persona autodidacta y me he ido formando en historia pues por mí misma, ¿no? Leyendo, escuchando programas, viendo documentales. Y la idea de escribir esta novela, a mí me encantaría contarles la intrahistoria que hay detrás, ¿no? Porque esta novela es muy, muy especial para mí. Yo, cuando tenía 13 años, 12-13 años, muchos de aquí lo recordarán, en la primera de televisión estrenaron, en aquel que eran grandes relatos, estrenaron la serie Holocausto. Y claro, yo me quedé impactada porque a mí nadie me había contado que era el nazismo. Sí que sabía lo de la Segunda Guerra Mundial, pero en el colegio no profundizaban en esos temas, ¿no? Entonces a mí me sorprendió muchísimo aquello. O sea, yo empecé a hacerme preguntas, ¿cómo era posible que hubiera tanta maldad y que el ser humano fuera tan malvado con sus semejantes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues decidí empezar a leer y a investigar sobre el nazismo y sembré la semilla en mi mente de que algún día escribiría sobre esta etapa de Alemania. Y eso llega pues en el año 1997, era el Día de la Mona aquí en Cataluña, era un lunes, y por la tarde ya habíamos comido el pastel y tal. Y se estaba jugando, bueno, pues empecé a escribir las primeras líneas de esta novela en mi vieja máquina de escribir que me regaló mi madre cuando en quinto de GB me inscribí a las clases extraescolares de mecanografía, que me las pagaba mi abuela María. Yo quería hacer mecanografía y mi abuela me dijo, pues no te preocupes, que yo te pago las clases. Y empecé ahí, empezaron las primeras líneas, pero sí que es cierto que cuando tú quieres escribir sobre historia, aunque la trama principal sea ficticia, al menos a mí me gusta ser muy rigurosa y por esa razón pues decidí que me tenía que documentar. Sobre el nazismo había mucho, pero aún así había mucho que descubrir también. Pero la parte judía pues tenía muy poquitos datos, los básicos de haber visto alguna película, alguna serie de televisión, pero no conocía bien la historia que había en lo que es la religión judía, ¿no? Así que tuve la enorme suerte de contactar a través de una persona con la comunidad judía de Barcelona. Estuve con el señor don Carlos Benarroch, que ya es fallecido,
y la verdad es que disfruté muchísimo porque me enseñó mucho, mucho, y conocí muy bien lo que es el día a día de una familia judía. Ya no ortodoxa, porque si ya nos vamos ahí es más peliagudo, pero sí de la típica familia judía, que sobre todo que en aquella Europa del siglo XX vivían en diferentes países europeos con total normalidad. Y entonces, bueno, pues fue a partir de ahí cuando empecé ya digamos, a darle forma a la historia, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres contar unos acontecimientos como los que tuvo lugar con Adolf Hitler y su ideología nazi, para poder contarla desde dentro es necesario que tengas personajes que estén dentro de la trama. Y aunque es cierto que la novela van a encontrar que hay personajes reales de la época, yo lo que he hecho es que una parte de mis personajes están muy relacionados con la élite nazi, están dentro del partido y además desde arriba, es decir, en lo más alto, ¿no? Y lo que he hecho ha sido, bueno, pues yo soy muy romántica, y entonces, bueno, a partir de una historia de amor, bueno, pues lo que he pretendido es invitar al lector a que haga un viaje por aquella Alemania de 1930, bueno, más bien de antes, desde que acaba la Primera Guerra Mundial. Pero lo que ocurre es que cuando yo empiezo a escribir, cuando me doy cuenta y he terminado de escribir la novela tenía 1000 y pico de páginas. En aquella época no había internet, por lo tanto tú no podías enviar el manuscrito por correo electrónico, tenías que imprimirlo. En eso me ha ayudado mucho una tía mía, que además está aquí esta tarde. Me la imprimió y me pasé por diferentes interiores, pero claro, eres una persona desconocida, pues con un tocho así que parece una Biblia. Así que finalmente opté por la autoedición. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú publicas por ti misma la autoedición, bueno, pues tú tienes que correr con los gastos. Y claro, 1000 y pico de páginas se disparaban. Así que me dieron la opción de publicarla reduciéndola. Entonces, claro, en realidad lo que tuve que hacer fue volver a reescribirla para que la trama tuviera sentido, para que la historia real tuviera sentido. Y al final quedaron en 500, 600 páginas. Y claro, entonces la titulé con el título de La hoguera del odio. Fueron muy poquitos ejemplares, pero sí que es verdad que las reseñas fueron todas muy favorables y yo pues estaba muy orgullosa de mí misma, ¿no? Decir, bueno, pues he escrito algo que a la gente le ha gustado. Pero yo tenía una cuenta pendiente con mi novela y con mis personajes principalmente, y también conmigo misma, porque el trabajo de documentación ha sido muy largo y muy riguroso. Yo cuando empiezo a documentarme, yo trabajo fuera de casa, tengo 2 hijos pequeños, y aunque sí que es cierto que tenía la ayuda de mi esposo, pero también trabajaba. Entonces yo tenía que programar el vídeo para poder grabar los documentales. Y los fines de semana, bueno, pues me dedicaba por la noche de madrugada a tomar apuntes con el mando al instante adelante para atrás. Primero veía el documental y entonces aquello que yo sabía que más me interesaba, bueno, pues era lo que iba anotando. Y entonces, bueno, pues yo tenía una cuenta pendiente también conmigo, ¿no? Así que este verano pasado, bueno, pues a raíz de otro trabajo que quiero publicar antes de que se haga la continuación de la novela, he contactado con una editorial, es una editorial pequeñita, pero la verdad es que es una editorial que mima mucho el trabajo, mima mucho al autor. Es un trabajo que hemos hecho mano a mano a la hora de la corrección, a la hora de la maquetación, a la hora de decidir la portada, incluso las fotos que van a encontrar en el interior, que representan a alguno de los personajes, son fotos en blanco y negro, antiguas. Y bueno, entonces claro, me preguntó, bueno, ¿tú tienes experiencias publicadas? Yo le expliqué la historia de la novela. No pasa nada, ahora lo enseñaremos. La historia de mi novela, y me dijo, ¿por qué no me envías el manuscrito? Yo le dije, de 1000 y pico de páginas. Me dice, sí, digo, es que piensa que luego hay una segunda parte. Dice, bueno, tú mándame primero esto. El caso es que al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, me llamó y me dijo, oye, que me ha encantado, es un trabajo fantástico, y lo que me gustaría es que lo pudieras publicar, pero en lugar de publicar una novela
si hacemos 2 volúmenes. Miramos dónde podemos cortar para que el lector se quede con ganas de que llegue el siguiente volumen y sobre todo que tenga sentido el final de este primer volumen. Y lo que iba a ser la segunda parte pues era la tercera, así que la convertiríamos en una trilogía. Y si quieres puedes recuperar el título original, porque el título original de la novela era este. Y en cada volumen ponemos un subtítulo que esté relacionado con lo que el lector se va a encontrar dentro. Así que bueno, pues nada, le dije que sí y empezamos a trabajar en la novela. ¿Qué ocurre? Que ahora sí que es la novela original, la que escribí, la que empecé a escribir en aquella máquina de escribir, que luego tuve la enorme suerte de que un compañero de trabajo de mi marido tenía un conocido que tenía un taller de venta y de compra y venta de aparatos electrónicos de segunda mano, y bueno, pues me regalaron un ordenador, aquellos ordenadores que tenían la pantallita que parecían que jugabas al tenis. Y hasta que finalmente ya me pude comprar el mío, y entonces sí, ya tenía cursiva, negrita, y era muy feliz. Bueno, pues todo este proceso quedó pendiente, ¿no? de que tuviera un final como que yo quería, y ahora sí que ahora está toda la trama completa, ahora están todos los datos históricos que yo recogí en su momento, y ahora sí que puedo decir que ya he cumplido, que ya, bueno, he saldado esa cuenta pendiente que tenía con mi historia, con mis personajes y conmigo misma, ¿no? Y antes de explicarles un poquito lo que pueden encontrar en la novela, sin destripar la trama, porque a mí lo que me interesa es que la lean y que, como digo, si quieren con las ganas de que llegue ya el segundo volumen. Hemos hecho un book trailer, que también uno de los problemas que teníamos era que ni se escuchaba ni nada, y por lo que veo ya se escucha. Y ahora si les parece lo vemos y luego continuamos. ¿Ahora? ¿No se escucha? ¿No está abierto? Sí. Hola. Bueno, voy hablando mientras. Sí, vale. Más que nada para no dejar a la gente esperando otra vez. Lo que yo, aquellos que compren la novela, que la lean, se van a encontrar que a través de mis personajes van a conocer aquella Alemania que quedó después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania que además de perder la guerra, fue culpada de provocarla, y por lo tanto fue muy castigada en lo que se conoció como el Tratado de Versalles, ¿no? Una Alemania en la ruina, donde salía más a cuenta. Llegó un momento en que el dinero en Alemania dejó de tener valor. A los alemanes les salía mucho más a cuenta quemar el dinero que comprar carbón o leña, ¿no? Esta era una Alemania llena de tullidos, llena de enfrentamientos entre las diferentes formaciones políticas. Y en ese escenario de convulsión, en ese escenario de crispación, apareció un individuo que se llamaba Adolf Hitler, que ni siquiera era alemán, que era austríaco, y pues dijo, voy a intentar conseguir lo que la República de Weimar no está consiguiendo, que es sacar a Alemania de la ruina. Él empezó como espía para el gobierno, intentando detectar a partidos de extrema izquierda, y es ahí cuando encuentra al Partido Obrero Alemán, y es donde él se encuentra más identificado, porque él se convirtió él admiraba muchísimo a Alemania, él de alguna manera despreciaba su lugar de nacimiento, el Imperio Austrohúngaro, precisamente porque era un imperio, pues donde era multicultural, era multiétnico, y él, pues despreciaba esa multiculturalidad. Y él se convirtió leyendo libros de mitología alemana, de historia alemana, se convirtió en un pangermano convencido. Y cuando él escapa de Austria, porque no quiere prestar servicio militar en el ejército austrohúngaro, él llega a Alemania, y aunque sí que es verdad que en un principio tampoco lo querían en el ejército, cuando empieza la Primera Guerra Mundial están 14 efectivos, y entonces, acaban aceptándolo, ¿no? Y una vez que acaba
Él antes ya había tenido, en un ataque con gas mostaza, quedó temporalmente ciego, y supuestamente mientras estuvo recuperándose en el hospital de campaña, en su biografía podemos leer que se le apareció como una especie de un ser del más allá, que le decía que él era el nuevo líder de Alemania, que él tenía que ser quien debía sacar a Alemania de la amenaza de los comunistas, de los masones, del capitalismo, en fin. El caso es que, porque los alemanes cuando pierden la guerra están convencidos que ha sido una traición de los masones y de los comunistas, y de los judíos. No olvidemos, eso es muy importante. El caso es que, bueno, que él se infiltra en este partido, pero bueno, llega un momento en el que se hace con el mando del partido y se convierte en el líder del partido. Y entonces el partido pasa de ser del Partido Nacional, del Partido Obrero Alemán, pasa a ser el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que por eso se le conoce más como nazis, digamos, para hacerlo más cortito, el partido nazi. Y es a partir de ahí cuando él intenta llegar al poder, lo quiere hacer primero con un golpe de Estado, en noviembre de 1923, pero la intervención del ejército, bueno, pues evita que el golpe de Estado, el putsch, tenga éxito. Aunque huye del escenario de la lucha, del enfrentamiento que hay entre los que están dando el golpe de Estado con él, que son mayoritariamente las SA, el grupo paramilitar que él creó, pero finalmente es apresado y encarcelado. Pero bueno, como tiene una oratoria que era una de sus virtudes, bueno, se alza como su defensor en el juicio y bueno, pues apenas está unos meses en la cárcel, y es ahí donde escribe Mein Kampf, que es como digo yo, la Biblia ideológica del nazismo. Y ahí una de los dogmas que se encuentra en ese libro es precisamente la aniquilación de la raza judía, porque los consideraba una raza, no una religión, sino una raza. Y entonces, pues a través de mis personajes, porque al principio lo que hago es el contexto histórico, pero después a través de ellos van a poder encontrar todo lo que ocurrió en aquellos primeros años hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo de la noche de los cristales rotos, la noche de los cuchillos largos, fue una purga que Hitler llevó a cabo para precisamente cargarse en primer lugar a Ernst Röhm, que era el líder de las SA, porque tenía muchísimo poder. Pero en realidad la Operación Colibrí, que es así como se llamó, fue una conspiración que hicieron entre Heinrich Himmler y Hermann Göring, dos pesos pesados dentro del partido, precisamente por el poder que tenía Ernst Röhm. Pero bueno, cuando Hitler hacía purgas, no solamente se cargaba a todos aquellos que de alguna manera le contradecían o eran muy críticos con sus políticas, sino que aprovechaba para venganzas personales. Y bueno, después a partir de ahí lo que él demostró, que cualquiera quien le quisiera toser, el pago que iba a tener sería no la cárcel sino la muerte, ¿no? Entonces, a partir del momento que el 30 de enero de 1933 Hitler se convierte en canciller de Alemania, como digo en la novela, empieza el horror en su máxima expresión, primero para los alemanes y después para todos los países que posteriormente fueron invadidos por el ejército nazi, aunque antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial, él lo que hace es anexionar territorios como Austria, como los Sudetes checos. El Tratado de Versalles dejó a Alemania en la absoluta ruina, pero también le prohibió, es que no me sale la palabra. Exactamente, el ejército alemán lo dejó reducido a prácticamente la nada, y él lo primero que hace es volver a militarizar Alemania y a centrar el crecimiento económico del país en la industria de guerra. Entonces lo que hacen son políticas absolutamente racistas, absolutamente xenófobas, y la prueba está en las leyes de Nuremberg, o las leyes raciales como también se conocen.
donde a partir de ese momento todos los ciudadanos judíos pierden la ciudadanía alemana, y no es que se conviertan en ciudadanos de segunda o tercera, sino que se convierten ya directamente en subhumanos, porque la idea de Hitler era deshumanizar al supuesto enemigo, y para eso tenía a un artista de la manipulación propagandística, que era Joseph Goebbels, el ministro precisamente de propaganda. A partir, bueno, ellos, igual que aquí en España teníamos nuestro nodo en la época de Franco, allí ellos también tenían su propio nodo, además de que evidentemente se hizo curva en lo que era la prensa, la radio, es decir, estaba todo, absolutamente todo controlado por el poder, por la maquinaria del gobierno. Y a partir de ahí, bueno, pues a los judíos no se les permite, se cierran las escuelas judías, a los funcionarios públicos, bueno, pues se les despide, no importa el rango que tengan. Y bueno, a todos los profesionales como médicos, profesores, jueces, en fin, se les prohíbe ejercer su profesión. Y es cuando empiezan los primeros pogroms, es decir, las primeras deportaciones. Y aún había llegado lo más duro, porque ya si pasamos a partir de ahí, damos un salto en el tiempo y nos vamos a 1938, poco antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial. Llegó la famosa noche de los cristales rotos. Este hecho fue porque, bueno, en realidad Goebbels y compañía, bueno, pues vieron, por decirlo de manera, se les abrieron los ojos de alegría cuando en París un joven de origen polaco, pero nacionalidad alemán, decide vengarse porque a sus padres los habían deportado. Y hubo un momento en que Polonia dejó de admitir a deportados, y entonces hubo un grupo muy grande de personas que estuvieron durante mucho tiempo en el limbo, es decir, en la frontera entre Alemania y Polonia, sin poder ni volver a Alemania, y tampoco podían ir a Polonia porque Polonia cerró las fronteras. Y claro, estaban ahí abandonados de la mano de Dios, y el joven bueno, pues sus padres y su hermana estaban entre ese grupo de personas, y decide vengarse del gobierno nazi, como atentando contra un diplomático alemán. Y ese asesinato, el joven fue después apresado, evidentemente, juzgado, pero ese acontecimiento es lo que deriva en la noche de los cristales rotos, tanto en Alemania como en Austria, porque Austria ya había sido anexionada al gobierno alemán. Y aquella noche, bueno, pues se conoce por la noche de los cristales rotos porque se rompieron las vidrieras de todos los comercios judíos, la gente, bueno, se entraban en las casas. Ahí participó las SA, participaron la Gestapo, las SS, y luego pues los ciudadanos que también quisieron participar libremente, porque lo que hizo Hitler es que inoculó en la población alemana ese sentimiento de odio al judío para convertirlo en el enemigo, ¿no? Era el enemigo a abatir. Tenía que desaparecer. Todos los problemas que tenía Alemania, la culpa la tenían los judíos. Y entonces, bueno, pues aquella noche hubieron muertos, muchos hombres fueron llevados a campos de concentración, y solamente podían salir de allí en el caso de que tuvieran un enchufe. Es decir, alguien que dentro de la ciudadanía alemana fuera ario, pero de alguna manera, bueno, pues sin ser antisemita pudiera sacarlo de allí, o tenían que firmar un papel en el que aseguraban que abandonarían todo, o sea, su vivienda, su vida allí, y se irían de Alemania, porque si no, no los dejaban salir del centro del campo de concentración. También fueron muchas mujeres violadas aquella noche, y lamentablemente también hubieron muchos fallecidos. Y a partir de ese momento, eso sí que marcó un antes y un después en la vida de los judíos en Alemania. Todos tenían clarísimo de que el régimen nazi quería acabar con ellos. Y fue cuando se empezaron ya las deportaciones descaradamente. Y para eso, bueno, pues el señor Goebbels, junto con el señor Hitler, siguieron inoculando en el ciudadano alemán que lo que había ocurrido la noche anterior había sido porque de alguna manera el pueblo alemán estaba
tenía que desfogar la rabia que sentía contra los que tanto daño les habían causado y tanta ruina les habían traído. Si nos lo ponemos a pensar, yo el análisis que quiero hacer es que los populismos políticos, no importa la ideología, que sea de izquierda, derecha, centro, como digo yo, norte, sur, cuando el populismo se apropia de la política, solamente podemos encontrarnos a gente como Hitler, dictadores que se hacen con el poder y que controlan a toda la población, porque Hitler llegó al poder a través de las urnas. Eso es lo curioso, pero una vez que estuvo en el poder acabó con la democracia, acabó con la libertad de expresión. No se oye aquí, atrás se oirá menos, ¿eh? Habla un poquito más alto. Pues perdón. Lo que yo quería decir es que cuando el populismo se apropia de la política, solamente podemos encontrarnos que de ahí nazcan muchos Hitlers, ¿no? Porque el populismo, como digo yo, es la enfermedad de la política. El señor Hitler llegó al poder a través de las urnas, pero una vez que estuvo en el poder decidió acabar con la democracia y convertir al partido nazi en el partido único y ser el dueño y señor de la vida de los alemanes. También hay que hablar a favor de aquellos alemanes que evidentemente se rebelaron contra el régimen nazi, pero también es cierto que pagaron las consecuencias. Es decir, recibieron el mismo trato que recibieron los judíos, que recibieron los gitanos, que recibieron los homosexuales, otro colectivo con el que también persiguió. Y no olvidemos que antes de la llegada del nazismo, Berlín era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde los cabarets, los clubs, de alguna manera le daban vida a las noches berlinesas, hasta que llegó Hitler y acabó también con todo eso. De hecho, estaban prohibidos incluso los bailes que llegaban de Estados Unidos, ¿no? El swing, el jazz, todo esto también lo prohibieron. Entonces, es que lo que no quiero es destripar la historia, pero se van a encontrar con unos personajes muy contradictorios. Tenemos por una parte a la familia von Fischer, que son los que están en la cúpula del poder nazi, y a través de ellos pues, vamos a conocer a personajes como Heinz Himmler, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, Adolf Eichmann, que se conoce como el arquitecto del Holocausto. Y luego tenemos a los Freses, que son judíos. Él es un contable y ella es una mujer que tiene una librería. Y a partir de la relación que nace entre los hijos, vamos a ver a esos dos mundos, al mundo ario, supremacista, que inculcaba desde la infancia el hecho de que eran una raza superior, porque la educación también fue muy importante en el régimen nazi. El educar desde muy niños en la ideología nazi, ¿no? Y entonces, desde la escuela, pero por eso también se crearon las juventudes hitlerianas y se creó la Liga de Jóvenes Alemanas, ¿no? Eran, digamos, el grupo masculino y el grupo femenino de los más jóvenes, pero que ya venían reeducados desde la escuela. Y luego están los Freser. Ellos, son judíos alemanes de toda la vida. Son judíos que están integrados como el resto de judíos alemanes en sus respectivas ciudades. Han luchado en la Primera Guerra Mundial, defendiendo Alemania. Fueron muchos los veteranos judíos que también fueron purgados. No se les valoró que habían luchado en la Primera Guerra Mundial defendiendo Alemania. Y a través de ellos y de la relación de los hijos, pues van a poder hacer este viaje por esa Alemania que empieza cuando Hitler se hace canciller en 1933 hasta 1939, cuando invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. En todo ese proceso pues van a ver la vida, los acontecimientos, la vida, el día a día de estas dos familias y cómo ese odio puede llegar a destruir vidas, ¿no? Aunque no importe lo que puedan sentir las personas, y menos aún no importa lo que sientan los hijos, pero tanto de una parte como de otra. Es decir, el odio que los nazis generan contra los judíos tiene su rebote porque los judíos también acaban odiando a sus vecinos nazis. Y es lo que van a contar en la novela. Van a contar una historia de amor preciosa, van a
encontrar la historia de una saga familiar, los von Fischer y los Freser también, fascinante, que además no termina aquí, sino que continúa. Y van a encontrar pues, la historia de esa Alemania, de esa Europa podemos decir, principios del siglo XX, y que lamentablemente derivó en una Segunda Guerra Mundial atroz, con millones de seres humanos asesinados no solamente por las bombas, sino también en aquellos campos terribles de exterminio que se crearon, pero eso, claro, eso ya forma parte del segundo volumen. Y yo lo único que a mí me gustaría pues, es que aquellos que se compren la novela, bueno, pues que la disfruten, que se enamoren de los personajes, que se enamoren de la historia, y si además aprenden un poco de historia, pues yo ya me daré hasta por satisfecha, ¿no? Y sobre todo eso sí que cuando lleguen a la última página se digan ustedes mismos, ay, a ver cuándo llegan a ser el segundo volumen, quiero seguir conociendo a los von Fischer y a los Freser. Y bueno, y además hay personajes muy interesantes porque también aparece un catalán, Biel Vilà. Me apetecía mucho que hubiera un español en toda esta trama y es un catalán fantástico, maravilloso, que además tiene mucho peso en la trama. Y bueno, pues también van a haber una relación muy bonita entre dos hombres, no solamente está la historia de amor de los protagonistas, sino que hay una historia de amor paralela, porque como les digo, como el colectivo homosexual fue muy perseguido, pues también he querido de alguna manera pues hacer un homenaje, ¿no?, a aquellos hombres y mujeres que por su manera de amar, por su forma de amar, pues fueron perseguidos y señalados por el nazismo. Y nada, ya hasta aquí, bueno, pues ya les digo, es una historia muy bonita en todos los aspectos. A ver, me tengo que vender, está clarísimo, pero es que es la realidad. Es una historia que está escrita con mucho amor, que hay muchas horas de trabajo ahí, a veces he privado a mi familia de estar con ellos para poder escribir, y simplemente, bueno, pues agradecerles que hayan venido y yo estaré encantada de dedicarles el ejemplar. Así que, no sé si me quiere decir algo más. Bueno, yo, con su permiso, me permití anotar una frase que me gustó del libro y que a veces resume un poquito lo último que ha dicho María, ¿no? Bueno, que yo digo que me permití apuntar una frase del libro que, con su permiso, que se lo comenté ayer, me dice, sí, léela, no pasa nada, que me gustó mucho y que resume mucho lo último que ha dicho María, ¿eh? Y que dice el libro, me reafirma en el convencimiento de que el odio y el fanatismo son la enfermedad pandémica que desde el principio del tiempo asolan a la humanidad. Y es verdad, si nos damos cuenta, es un proceso que se repite en la historia, ¿no? Y lo estamos viendo, desgraciadamente, ponemos el telediario y lo vemos en Gaza, lo vemos en Ucrania, lo vemos en muchos sitios, ¿no? Y entonces, pues bueno, a veces es importante leer novelas de estas, porque aparte de divertirte, estás reflexionando sobre una serie de hechos que, queramos o no, se vuelven a repetir. Y a veces es muy importante, desde el Centre d'Estudis también lo decimos, aparte de que buscamos nuestro pasado, decir de dónde venimos, qué es lo que nos ha pasado, a dónde vamos, cómo podemos reaccionar. Y claro, y ahora lo vemos, pones el telediario y aparte de estas noticias, pues ves crispación política, los políticos que se gritan, que se pelean, salen ruidos de voces populistas, de partidos populistas, y hay ahí siempre la semilla pues, de la homofobia, del machismo, del racismo, y bueno, pues estas novelas pues, van bien porque aparte de que te estás divirtiendo, las estás leyendo, pues te hace reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Y bueno, yo os animo a que lo leáis, el libro de María, yo me lo he pasado muy bien, que lo divertáis igual que yo. Y bueno, lo que ha dicho Nuria al principio, el martes día 23, de 12 a 19, los jardines del barrio están todos los escritores, María incluida, que tenemos una jornada de escritores buenísimos y que yo os invito a que, porque veáis las novelas, las chafardeéis, habléis con ellos, porque estarán allí, estarán todos,
Exacto. A ver, yo siempre digo que en cada libro, por mucha ficción que haya o por mucha historia real que haya, también hay mucho del escritor. Sacamos, nos desnudamos un poquito, ¿no? A veces en algunos aspectos de nuestros personajes, no en todos, ¿no? Y yo creo que como todos, el ser humano tiene esa dualidad de la bondad y de la maldad. Cuando tú escribes un personaje malvado te piensas, Dios mío, si yo soy capaz de escribir esto, es que a lo mejor pues puedo ser un poco así en un momento determinado, ¿no? Pero pues os digo que van a encontrar, además, estos personajes malos, malísimos, también guardan secretos secretísimos. Así que van a disfrutar mucho de la lectura, de verdad que sí, les va a encantar. Muchas gracias de verdad por venir, ha sido un placer. Pues empecé a escribirla el lunes de Pascua del año 1997. Tuve que parar para poder documentarme. Eso me llevó pues un par de añitos más. Una vez que ya tenía toda la documentación, entonces tuve que organizar esa documentación y sobre todo contrastar la documentación porque hay muchos datos que luego te encuentras que supe que no estaba en la Wikipedia. Que cuidado que la Wikipedia ayuda en momentos determinados, pero también hay que ser muy escrupuloso a la hora de tomar datos de la Wikipedia, porque a veces no son los correctos. Una vez que yo ya tengo todos los datos un poco organizados, es cuando empiezo a realmente a escribirla de verdad. ¿Y qué ocurre? Que yo empecé, como he dicho, con la máquina de escribir, entonces yo ponía el papel de calca, ahora con el ordenador pues echas para atrás el cursor y ya está, pero entonces no. Y entonces ocurría que cuando te equivocabas, o a lo mejor, porque yo lo que hago es que cuando escribo, yo dejo reposar lo que he escrito. Pasan unos días y lo repaso. Y en ese repaso es cuando hago la criba, ¿no? Esto me gusta, esto lo dejo, esto sobra, o me encanta como usted lo dejo tal cual. Entonces, han sido años, porque una vez que yo lo tenía imprimido, todo eso lo tuve que pasar al ordenador. Y yo a medida que iba pasando, pues iba también repasando, corrigiendo, o sea, han sido mucho. Y luego ahora, pues cuando decidí volver a escribir, o sea, volverla a publicar, tal cual estaba, con el editor hemos estado corrigiendo, bueno, más que corrigiendo, subsanando algunos pequeños errores y colocando las cosas en su lugar, pues tranquilamente mes y medio. O sea, han sido, el tiempo invertido en la novela han sido años, muchos años. ¿Cuántos en concreto diría? Pues le puedo decir tranquilamente, y no, 6, 7 años. 6, 7 años. Si sumamos los, o sea, no continuados, sino los diferentes procesos, cuando paras, porque tampoco podía escribir todos los días. Está claro. Y más cuando eran mis hijos pequeños. Entonces, claro, tenía también que darles vida, ¿no? Luego sí que es verdad que ya cuando fueron más adolescentes sí que ya le podía dedicar más horas. Sobre todo hubo una etapa en la que, bueno, por una cuestión de salud, pues no podía estar trabajando en ese momento. Entonces aproveché para tener la mente ocupada y no estar tan pendiente de lo que me estaba ocurriendo. Y fue una de las veces que la cogí en el ordenador, empecé a leerla, empecé a decir, bueno, pues esto lo voy a corregir, esto lo voy a corregir, aquí creo que falta un dato, me voy a los apuntes. Tengo apuntes así en libretas, en hojas sueltas, en libretas más pequeñas. De hecho, cuando yo trabajaba y estaba escribiendo la novela, yo en mi trabajo, mentalmente, pues yo seguía escribiendo. Y entonces yo eso luego lo cogía y en el rato del almuerzo me cogía y me lo apuntaba para que no se me olvidara. Yo iba a comprar y, claro, había dejado a lo mejor una trama a medias, ¿no? La noche anterior. Entonces yo por la mañana, bueno, pues llevaba a mis hijos al colegio y tal, mientras estaba en la compra esperando, pues sacaba mi libreta y me apuntaba. Y luego pues también, o sea que suelo encontrar en el segundo volumen, me he servido mucho de los testimonios de los supervivientes para poder describir ciertos momentos
quirófano directamente, bisturí, para poder reducir toda esa historia en menos páginas. A mí me llegaron a preguntar si yo había, o sea, si era descendiente de judíos. Y le dije que no, que afortunadamente, que yo sepa, mi árbol genealógico no los hay, ¿no? Porque, precisamente por eso, porque hay situaciones, hay lugares que para poderlos describir lo tienes que vivir. Y como yo no lo viví, pues me serví mucho de los testimonios de esos supervivientes, cómo describían los olores, las sensaciones que sentían, los miedos. Y luego otra cosa, por ejemplo, para poder describir Berlín, las calles de Berlín. Hombre, yo escribo sobre Barcelona, pues te digo, pues mira, Plaza Cataluña, calle Pelayo, Plaza Urquinaona, ¿no? Pero si tú no has ido a Berlín en tu vida, describe todas aquellas calles y sobre todo teniendo en cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial las calles tenían un nombre. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se reparten los vencedores, se reparten en Alemania como el que se reparte un pastel, y entonces llega un momento que dividen el país y Berlín en dos, que queda la parte digamos, la parte comunista y la parte, digamos, lo que fue la Guerra Fría entre los dos bandos mundiales, ¿no? Lo que supuestamente eran los países democráticos contra los países comunistas. Pues se volvieron a cambiar las calles de aquella parte de Berlín. El nombre, claro, hay que poner nombres pues, que fueran comunistas, que fueran soviets, ¿no? Y cuando finalmente el muro de Berlín cae y se vuelve a unificar la ciudad, el país, pues las calles que tenían nombres soviéticos se volvieron a cambiar, algunas recuperaron los antiguos, pero otras pusieron otros nuevos. Entonces yo para poder describir aquello era muy difícil, entonces ya sí había internet cuando llegó aquel momento. A mí me faltaba aplicar eso a mi trama. Entonces, ¿qué hice? Por casualidad, aquello buscando, me apareció el mapa del metro de Berlín del año 1930. Y a través del recorrido de ese mapa, que salían las estaciones, pero en la parte superior salían las calles por las que atravesaba. Bueno, pues a partir de ese recorrido, yo pude hacer el recorrido arriba. Y entonces, bueno, por eso aparecen nombres de calles y de plazas y tal. Y además en una parte de la trama en que hay un recorrido que hace la protagonista con su amiga. Entonces yo hago ese recorrido, pero tal cual me lo marcaba el mapa, es decir, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Y a mí ese dato me faltaba. Entonces es lo que ocurre cuando yo llego a internet, a mí también me llega más información. Esa información me sirve. De hecho, había personajes que en un principio no iban a tener tanto protagonismo, pero es que luego la trama te pide que tengan ese protagonismo, que son vitales para darle sentido a la historia. Y entonces, bueno, pues la novela fue creciendo y han sido, ya digo, muchos años, pero he disfrutado mucho porque como me gusta la historia, he disfrutado mucho. Te quería hacer otra pregunta. Sí, dígame. La acabas de decir ahora, pero, o sea, tú partes de una idea inicial en tu cabeza y por lo que sea, y por gracias a internet, luego crece, ¿no? Exacto. Y va creciendo cada vez más, ¿no? Exacto. Hasta el punto de que llegas a la conclusión de que tienes que hacer 3 libros de la obra. No, yo no, o sea, bueno, no. Tú la has hecho, tú la querías Yo la hago para hacer una novela gorda. Sí. Porque claro, yo he leído muchos libros, por ejemplo, de Planeta, que son tochos así, tan encantados, o sea, quiero decir, y entonces pero es cuando, primero que no me conoce, es muy difícil, y segundo que si tengo que hacerlo yo por autoedición, no puedo costeármela, es inviable. Y es cuando tengo que hacer aquella redacción, ¿vale? Y luego quedaría una segunda parte, pero claro, yo la continuación no la he publicado, porque yo tenía una cuenta pendiente con la primera parte, que era contar toda la historia que yo había escrito en un principio. Y es ahí cuando, al encontrar esta otra editorial, Anima Ignis, me dice, pues vamos a publicarla entera porque es una historia fantástica, pero vamos a hacer 2 volúmenes. Y la que iba a ser la segunda parte será la tercera. Y es por eso que será una trilogía. Porque la historia es, o sea, es una saga familiar que empieza, pues, cuando Hitler se hace canciller, la trama empieza ahí, pero esto continúa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel, en fin. Quiero decir que es una saga
que claro que tiene un final, porque si no, esto sería como Harry Potter y publicas 40 libros, ¿no? Y no pretendo llegar a tanto, pero sí que es verdad que el primero es el que hemos dividido ahora en 2 volúmenes. Y el segundo, pues espero que no, porque el segundo pues tiene unas 700 y algo, que es lo que tiene este, quiero decir que tampoco, no es que 470. Quiero decir que no creo que hagamos 2 del tercero, pero bueno, todo eso ya depende de la editorial, ¿no? Es el que manda, así que... Y otra pregunta que quería hacerte. Tú que has tenido contacto ahora con la comunidad judía... No, la tuve hace años, pero bueno. ¿Cómo ves que una comunidad que ha sufrido un holocausto sea capaz de estar provocando un holocausto? Mire, yo he sido siempre muy crítica con las políticas sionistas de Israel, desde siempre. De hecho, yo trabajaba en el diario de Menorca, hacía el artículo de la contraportada los sábados, y dejé de colaborar con ellos porque me censuraron un artículo donde yo criticaba la política sionista de Israel y hacía esas comparaciones, es decir, cómo la víctima se ha convertido en verdugo, repitiendo roles que ellos vivieron en Europa, como los pogroms, como confinarlos en guetos. Y entonces yo siempre he sido muy crítica con la política sionista de Israel, y me da igual quién esté al mano, ahora está Netanyahu, antes han habido otros que son tal cual, ¿de acuerdo? El problema que tiene Israel en los gobiernos es que están los judíos ortodoxos, que son estos de las trencitas, la barba y el sombrero, que no trabajan, que viven de ayudas estatales y que su labor es rezar, bueno, trabajar en la Torá, ¿vale? Y meter cizaña en el gobierno, porque son los más radicales, son los que quieren acabar con el pueblo palestino. También es verdad que evidentemente grupos terroristas como Hamas o como Hezbollah no ayudan a esa pacificación. Entonces, la pena es que los pactos de Abraham han estallado, se fueron a freír monas. Son unos pactos donde, de hecho, antes de que ocurriera lo de Hamas, Israel está rodeada, hasta desde el principio rodeada de enemigos, de los árabes. Cuando en 1948 finalmente se aprueba la resolución de la creación de los estados de Israel y el palestino, ahí hubo un error, podemos decir, burocrático y político, porque supuestamente son 2 estados, pero solamente se reconoce al Estado israelí. El palestino lleva desde 1948 esperando a que se le reconozca internacionalmente. Sí que es cierto que hay ciertos países que lo reconocen como Estado, pero la inmensa mayoría no. Y claro, ellos siempre han estado rodeados, nada más declararse el Estado de Israel durante la Primera Guerra con los árabes. Es decir, los árabes siempre han querido acabar con el Estado de Israel. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Y no estoy defendiendo las políticas sionistas porque digo, soy súper crítica. Perdí un trabajo por lo mismo, porque me negué a escribir otro artículo y dije, si se me censura, yo no continúo aquí. O sea, no tengo libertad de expresión para escribir lo que creo que es, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocada, por supuestísimo que sí, pero es lo que pienso, pues mal. Pero hay que reconocer la otra parte, es decir, pero claro, con los pactos de Abraham lo que se consigue precisamente es que se establezcan lazos diplomáticos con los países árabes más cercanos. Y eso es lo que Irán, a través de Hamas y Hezbollah, quieren reventar. Y de hecho, cuando el año pasado ocurrió lo del ataque terrorista de Hamas en los kibbutz de Israel, o sea, aquello fue un horror. Siguen habiendo israelitas secuestrados por Hamas. Hamas utiliza a la población palestina como parapente, quiero decir. Es que es real, es así, utilizan los túneles debajo de los hospitales, de las escuelas, para tener ellos ahí su arsenal, porque la parte de Gaza está completamente agujereada, pero porque es que además el dinero en la ayuda que le llega internacional llega a Hamas, es Hamas quien la controla, y en lugar de invertirla en ayudar a su propio pueblo, la invierte en armarse más, aparte de que Irán, evidentemente, está detrás de la financiación de Hamas y de Hezbollah. Entonces, quiero
en su campaña electoral dejó muy claro que él quería acabar con Gaza. Él no se escondió, pero claro, él está muy criticado por su propio gobierno, por sus propios ciudadanos, por sus políticas, es decir, está muy criticado por cómo está actuando. Y lo de Hamás, yo sigo pensando que yo no estoy diciendo que el señor Netanyahu supiera que iba a ocurrir, pero que el mejor servicio secreto del mundo no lo sepa. Estamos hablando de que Israel tiene el mejor servicio secreto mundial. Estados Unidos lo sabía. Entonces, yo creo que la solución está en una comisión internacional de paz y que hagan de mediadores, porque si no, aquello va a ser el cuento de nunca acabar. Cuando has hablado de la duración del libro, Ken Follett no va a la compra, no lleva a los niños al colegio, no trabaja y puede escribir una novela al año. Una mujer trabajadora. Complicado. Sí, pero en mi blog, tengo un blog que escribo de los artículos, ahí no me censura nadie. Muy bien. Pues nada, si quieren comprar una novela, yo estaré encantada de firmársela.